Buenos días, hermanos. Hoy día tenemos un día hermoso, ¿men? ¿Están con sueño? ¿No? ¿Un poco? Tiene que ser honesto, hermano Joel, ¿ves? Tiene cara de sueño. Ya, les invito a que me acompañen, hermanos, al libro de Hebreos capítulo 4. Vamos a continuar en este libro muy especial, dirigido, como hemos mencionado muchas veces, pero es importante recordarlo, dirigido a aquellos creyentes que tienen características de ser judíos. Ellos pertenecen al linaje del pueblo judío de Abraham. Por lo tanto, es un pueblo conocedor de lo que es la ley de Dios, conocedor de las promesas de Dios, conocedor de lo que es la obra de Moisés y los patriarcas, conocedor de lo que era la obra de Josué y los líderes, los jueces, los reyes, los profetas, conocedores de lo que la palabra de Dios dice. Y en ese marco nosotros hemos visto cómo el escritor utiliza todo lo que ellos ya saben, dándole a entender la importancia y la supremacía de Jesús. La importancia que tiene como mediador, la importancia de su sacrificio, de los cuadros que hay del Antiguo Testamento, de los sacrificios, cómo se vuelven una realidad. Cómo ellos, quizás sin entender, realizaban todas estas ceremonias, todas estas actividades que Dios le había ordenado, hablando de los sacrificios, en forma de demostrar lo que Jesús iba a realizar. Y Jesús viene a ser la culminación de todas esas promesas. Viene a ser el cierre, el broche de oro, como podríamos decirlo de una manera. Y dice el versículo 13. Lo vamos a leer todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por tanto, no ha llegado el texto. Hebreos 4, 14, ¿sí? 3. No lo cambié, era 14, perdón. Era el 14, ¿ven? Estaba leyendo el... Ya no reclamen arriba. Deberían haber seguido el hilo, ¿no es cierto? Ya. Vamos, hermanos, entonces ahora sí, el 14. 1, 2, 3. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. 4:14. Exactamente. Por tanto, la idea del por tanto viene a cerrar lo que ya estaba diciendo incluso desde el capítulo 2 en adelante, hablando acerca de la obra de Jesús, hablando acerca de la importancia de este gran sumo sacerdote que fue igual a nosotros, pero superior a nosotros. ¿En qué nos referimos? Fue igual porque él tomó condición de hombre, pero fue superior porque es sin pecado. A diferencia del sacerdote humano, que tenía que primero purificarse a sí mismo. Tenía que ofrecer primero un sacrificio por él, por sus faltas, y luego interceder por las faltas del pueblo. Así era el sumo sacerdote en ese tiempo. Resumiendo entonces, él lleva la idea de que este sumo sacerdote es más alto, esa semejanza de sus hermanos, pero sin pecado, fiel en la casa de Dios. Y es un gran sumo sacerdote. Nosotros en la Escritura vamos a encontrar de que el rango más alto del sacerdocio es el sumo sacerdote. Y este a su vez era escogido anualmente para ofrecer los sacrificios dentro de una casa determinada de la tribu de Leví. Así que es un hombre que tiene una importancia. Pero este sacerdote es un gran sumo sacerdote, es más superior que aquellos que el pueblo o que se escogían para entregar los sacrificios. Los modelos que ha mencionado el escritor hasta este instante del Antiguo Testamento vienen a ser el modelo de lo que era Cristo. Pero Cristo viene a ser superior. Viene a ser un sumo sacerdote legal, viene a ser un sumo sacerdote con todas las disposiciones que la ley demandaba, cumpliendo fielmente sin pecado. Y este gran sumo sacerdote penetró, traspasó los cielos. Y esto es muy interesante. En el Antiguo Testamento, cuando estaba el tabernáculo, había un velo que cubría. Cuando cuando Salomón construyó el templo, también había un gran velo que separaba el lugar santo del santísimo. Y el único que podía pasar a aquel lugar era el sumo sacerdote. Pero tenía que cumplir con todas las normas, con todas las leyes que la ley de Moisés señalaba. Porque si no se había purificado, él entraba al lugar santísimo y moría. Por lo tanto, ellos tenían que cumplir con todo. Pero este Jesús, sin pecado, traspasó a ese lugar. Y dice la Escritura que él traspasó los cielos.
El sumo sacerdote, la Biblia señalaba que la presencia de Dios venía a ese lugar. Pero Jesús fue directamente al cielo. Sin usar nada, Él traspasó. El cielo, cuando señala los cielos, habla en plural. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que hay 3 cielos. Uno en el cual vuelan las aves, que nosotros podemos y que vemos. Viene un segundo cielo donde están los astros, las estrellas, el sol, la luna, los planetas. Jesús traspasó hasta llegar al cielo, al tercer cielo, donde está Dios directamente. ¡Qué increíble! Traspasó como ese velo que protegía el lugar santo del Santísimo. Jesús entonces llegó directamente a la presencia de Dios. Y qué bello es, porque eso se traduce en que nos da entrada por medio de sí mismo, de Cristo, nos da entrada a la presencia de Dios. Así que no se necesita mediador, porque Cristo es el mediador, el gran sumo sacerdote. Ni Moisés ni Josué pudieron introducir al pueblo de Israel al reposo que Dios había prometido para ellos. ¿Se recuerdan que el pueblo vagó? Después con Josué, logran, en el tiempo de la conquista, logran llegar a la tierra prometida, pero no tienen reposo. Solamente Jesús, que es el gran sumo sacerdote, es el que puede dar un reposo eterno, celestial, a este pueblo que tanto lo anhelaba. Y también da reposo a aquel que cree en él, la vida eterna. Amén. Josué entonces fue el que hizo entrega de la tierra prometida, pero Jesús es quien le trae reposo a su pueblo, teniendo en mente lo que era el tiempo de Adán y Eva, antes de la caída. Qué bello era ese momento. Bueno, así es el reposo que Dios le había prometido a ellos. ¿Amén? Amén. Dice entonces, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y esto es muy importante, ya dio los argumentos que Jesús es el Hijo, el unigénito del Padre. Dice, retengamos nuestra profesión. Retener, lo opuesto a escurrir, a perder, a caer. Aquí el escritor le está diciendo entonces, teniendo todo este argumento y sabiendo todo lo que Jesús es, manténgase firme en su profesión. Y esto quiere decir, echemos manos de nuestra profesión, es decir, de la fe y la esperanza en Jesús, que son los artículos de la profesión. El escritor, en otras palabras, le dice lo que ustedes han oído y lo que se les ha enseñado, y lo que yo vengo argumentando y lo que ustedes entienden de lo que la Biblia enseña, ahora ustedes tienen que depositar su fe en esta palabra, que es la palabra de Dios, y su esperanza de las promesas que han recibido, de la promesa para su pueblo. Y nosotros también podríamos sacar tremenda lección para nuestras vidas. ¿Amén? ¿Y cuál es la idea? Retener nuestra fe y nuestra esperanza. Y como les había exhortado a no moverse ni deslizarse de lo que han creído. Así también nosotros hoy en día, en este cúmulo de información que hay, en este de ir y venir de ideas y planteamientos, nosotros debemos siempre mantenernos firmes, hermanos, en nuestra fe y nuestra esperanza, porque tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que nos guía a toda verdad y más aún nos da acceso al Padre. ¡Qué increíble! Esta esperanza que le está dando a su pueblo, también nosotros podemos sacar esa misma fe y confianza en nuestro Señor. Así que retengamos nuestra fe y esperanza, que es nuestra profesión. ¿Amén? Vamos a repetir una vez más. 1, 2, 3. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4:14. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por el tiempo que nos permites dedicar al estudio de tu palabra, a ver estos versículos que encierran grandes verdades, que encierran promesas, esperanza para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poder estar en sintonía contigo, con nuestros oídos espirituales atentos a lo que tu palabra tiene preparada para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús.